Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el acto administrativo, que pienso yo que es un tema fundamental de esta materia, pues que culmina el día de hoy, que se llama Derecho Administrativo, ¿cierto? Pues para mí es como uno de los temas más fundamentales sobre esta materia, porque desde este tema se derivan decisiones importantes que se ha tomado eh, pues a través del Estado y de pues toda la parte estatal, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar entonces definiendo qué es un acto administrativo. De pronto me van a ver un poco mirando hacia este lado porque pues tengo acá el computador y la metodología de este video es que hice un breve resumen del documento, entonces para apoyarme un poco en lo que en el resumen que escribí poderles explicar a ustedes, me van a mirar, van a ver pues que voy a estar un poco mirando para este lado, ¿cierto? Bueno, entonces como decía inicialmente, el acto administrativo es la herramienta principal mediante la cual la administración pública actúa dentro del marco jurídico. ¿Cuál es el fin de todo este término? Es cumplir la función del Estado, ¿cierto? Esa es su principal función, cumplir función del Estado. Por eso se llaman actos administrativos, por eso no se llaman sentencias, no se llaman eh, autos, no, por eso se llaman actos administrativos. Eh, un acto administrativo es una decisión que toma una autoridad del Estado, como cuáles autoridades, como la alcaldía, como un ministerio, como una secretaría. Como estas son entidades que pertenecen al Estado, entonces son decisiones que solamente toman estos departamentos, ¿cierto? Afecta a las personas, afecta a los derechos de las personas, las obligaciones, es decir, tiene efectos legales. Eh, un ejemplo claro y que nos pasa a muchos de estos actos es cuando un agente de tránsito te impone una multa porque te pasaste un semáforo en rojo, porque no llevas casco o en fin, por infringir cualquier norma de tránsito. Esto es un acto administrativo. Se puede pues como ejemplificar de esa manera. Bueno, entonces estos actos se dividen en tres. Tenemos el acto administrativo, el acto legislativo y el acto jurisdiccional. Bueno, cuando hablamos de actos administrativos, pues ya sabemos qué es lo que expliqué pues anteriormente, cuando una autoridad pública toma una decisión. Cuando hablamos de legislativo, ya como muchos sabemos, estamos hablando de las leyes, pues el Congreso es el que hace las leyes, entonces cuando hablamos legislativo nos vamos directamente al Congreso. Cuando hablamos de jurisdiccional, este ya es pues de la parte judicial de los jueces, que también obviamente pues toman decisiones y este sí se le denominan sentencias. Bueno, de estos tres actos que mencioné anteriormente, entonces se derivan los tres criterios. Se deriva el criterio orgánico, el criterio formal y el criterio material. Cuando hablamos del criterio orgánico, bueno, cuando hablamos entonces del criterio orgánico, eh, el criterio orgánico se enfoca es quién emite el acto, ¿cierto? Si proviene de un órgano del Poder Ejecutivo o de una entidad administrativa, ¿cierto? Se enfoca como en clasificar quién emite el acto. Cuando hablamos del criterio formal, se refiere a la forma externa del acto, es decir, la apariencia legal y el cumplimiento de los requisitos, procedimientos. Un ejemplo de este acto formal puede ser entonces una resolución, un decreto o un acto, ¿cierto? Y cuando hablamos de criterio material, valora es el contenido del acto y su finalidad, o sea, para qué se hace, cuál es su finalidad, si tiene efectos jurídicos en el ámbito del derecho público y si será también pues un acto administrativo, ¿cierto? Eh, un ejemplo sobre esto, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un fallo, pues refiriéndonos a los tres tipos de actos que mencionaba ahorita, pues que el jurisdiccional, el administrativo eh, y, el, y el legislativo, ¿cierto? Entonces, ejemplos de estos, o bueno, unas diferencias que podemos encontrar. Sabemos que cuando hablamos de un fallo judicial, estamos hablando del órgano jurisdiccional. Esto no es un acto administrativo nunca. Cuando hablamos de una resolución o de un ministerio, sí lo es, pues porque el ministerio hace parte del Estado, entonces
obviamente vamos a hablar de un acto administrativo allí, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar entonces ahora cuáles son las situaciones jurídicas y cuáles son las generalidades versus una individualidad, ¿cierto? Las situaciones jurídicas objetivas, entonces, son las que se aplican a cualquier persona, ¿cierto? Acá no vamos a hablar pues de una persona en específico, sino es cuando se aplican a cualquier persona que se encuentran en una misma condición con base a leyes o reglamentos. Un ejemplo de esto que mencioné entonces es un decreto que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en todo el país, ¿cierto? Esto no hay una persona identificada, no es un cierto grupo de personas. Cuando hablamos de situaciones jurídicas subjetivas o individuales, se dirige a un sujeto específico, ¿cierto? Como su nombre lo dice, individuales. Un ejemplo de esto que mencioné, entonces, es acto que realiza una persona como el director de una entidad estatal, ¿cierto? Eso sí, individual, eso es con nombre propio, con cédula, y ya está más que individualizado. Bueno, continuamos entonces con la estructura del acto administrativo. ¿Cómo está estructurado entonces? Hablamos de un sujeto inicialmente, que el sujeto viene a ser entonces la autoridad competente que expide el acto, ya sea una persona natural investida de poder público, como un alcalde, como un director, un funcionario o una persona jurídica estatal, ¿cierto? Lo que hemos mencionado durante todo este video. Si el sujeto no tiene competencia, el acto es nulo e inexistente, eso es obvio, ¿cierto? O sea, si el sujeto no está capacitado para emitir este acto, pues el acto no tiene ninguna validez. ¿Cómo podemos pues como ejemplificar este concepto? Un inspector de tránsito, pues hablando ya de los inspectores de tránsito que me metí por ahí, entonces un inspector de tránsito no puede conceder licencias de construcción, ¿cierto? Eso pues es como obvio. Bueno, siguiendo pues con la estructura, entonces tenemos un contenido. El contenido es la parte dispositiva del acto. Dispositiva es porque es todo lo que contiene el acto. Se manifiesta lo que se decide, lo que se impone, porque aunque a muchos no nos guste, estas decisiones son pues son definitivas. O sea, cuando una decisión administrativa se da es porque así tiene que ser, y por eso hablamos pues como de imponer. Contenido natural. Bueno, el contenido se despliega contenido natural y contenido implícito, ¿cierto? Cuando hablamos de contenido natural, es esencial y propio del acto. Ejemplo, sancionar o autorizar, ¿cierto? Y cuando hablamos de contenido implícito, estamos hablando de una deducción de obligaciones o derechos no inscritos pero inherentes, ¿cierto? Y en el contenido eventual, entonces, condiciones adicionales como plazos, modos o condiciones, sí. En este eventual es que no se da siempre, pues como su nombre lo indica. Entonces, ejemplo, voy a pagar impuestos, pero entonces tengo alguna dificultad, pues obviamente ellos no te van a aplazar la deuda ni nada, pero sí te van a dar como modalidades de pago, que hagas acuerdos, ¿cierto? Eso es como un ejemplo de ese ítem. Otro ejemplo que podemos ver acá, entonces un contrato estatal puede incluir una cláusula resolutoria si no se cumplen en el cronograma, ¿cierto? Tenemos entonces la causa como siguiente. La causa entonces es el motivo jurídico, como su nombre lo dice, o fáctico que justifica el acto. Debe existir una relación lógica entre los fundamentos y la decisión. Obvio, yo no puedo tomar una decisión sin tener argumentos, ¿cierto? Yo tomo una decisión con base en algunos argumentos que ya sea que me beneficien o no. Bueno, entonces otra estructura del acto administrativo es la forma de cómo se debe realizar este acto. Este ítem busca de que el acto esté completo, con fechas, con firma, con nombre, con todo lo que debe contener un documento de este tipo para que sea legal. Si alguno de estos elementos no tiene
pues no está dentro del acto, entonces el acto se considera que no es válido, ¿cierto? Un ejemplo, las resoluciones que emite ya sea el presidente en los estados de excepción o cualquier pues empleado estatal. Ahora vamos a pasar entonces a hablar de los efectos. ¿Cuáles son los efectos de estos actos? Entonces, efectos en las personas. En las personas, el acto de ser conocido por quien se afecta, obvio, ¿cierto? Siempre hay que, si a mí me está afectando, si hay un acto, si emiten un acto y a mí me afecta, a mí me tienen que notificar, ¿cierto? Se notifica entonces personalmente o por edicto, si no es posible, una notificación directa. Efectos en el tiempo. En el tiempo, los actos no tienen efectos retroactivos, rigen desde su expedición hasta su derogación, revocación o extinción. Y los actos en el espacio, su eficacia se limita en el ámbito de competencia del funcionario, ya sea nacional, departamental o municipal, ¿cierto? Dependiendo del funcionario que lo emita, entonces se hace de esta manera. ¿Cuáles son la clasificación entonces de los actos administrativos? ¿Cierto? Entonces, tenemos por su contenido. Cuando hablamos de su contenido, estamos hablando eh, de estos actos jurídicos que producen efectos jurídicos, como por ejemplo las licencias, las sanciones y todos estos tipos de actos. Meros actos administrativos. Cuando hablamos de meros actos administrativos, entonces no tienen efectos directos, pero son necesarios, un informe o una constancia. Por número de voluntades. Entonces, por número de voluntades hablamos de simples, complejas y colectivas. Cuando hablamos entonces de voluntades simples, es una sola voluntad. Ejemplo, un director expide un acto. Cuando hablamos de complejas, son varias autoridades, un acto conjunto entre varios, por ejemplo, los ministerios, el Congreso, de esas corporaciones que la conforman varias personas. Y cuando hablamos entonces de colectivos, son varias personas intervienen, pero hay una sola decisión. Ejemplo, un acuerdo en el Consejo Municipal. Según relación entonces con los particulares, existen dos, son las unilaterales y las bilaterales. Entonces, cuando son unilaterales, su voluntad es la administración, ¿cierto? Ellos solamente toman la decisión. Y cuando son bilaterales, entonces se tienen en cuenta otras personas, ¿cierto? Se requiere, acá dice, en el resumen, pues como que saqué lo dije de esta manera, se requiere un acuerdo del administrado, ¿cierto? No solamente son decisiones que se tomen eso, sino que tiene que ser como un acuerdo de voluntades. Bueno, pasamos entonces a los atributos del acto administrativo, que se basan entonces en una presunción de legalidad, una ejecutoriedad y una obligatoriedad, ¿cierto? Bueno, entonces cuando hablamos de presunción de legalidad, entonces se presume que, pues, que este acto es válido mientras no se declare lo contrario, ¿cierto? Como decía anteriormente, un acto es válido cuando pues cumple con todos los requisitos, por ejemplo, con las firmas legales. Entonces estos actos se pasan a una revisión y ya dependiendo de esa revisión, entonces se define si es válido o no. Entonces, por eso se llama presunción de legalidad. Ejecutoriedad, entonces se puede ejecutar directamente sin orden judicial, pues porque son actos administrativos, lo hace la administración. Y obligatoriedad debe cumplirse incluso por el propio Estado. Un ejemplo de esto, entonces es, si una empresa recibe una orden de cierre, debe cumplirla, incluso si no está de acuerdo. Pueden impugnarla, pero no desobedecerla. Si alguien te va a cerrar tu establecimiento, pues obviamente un personal de la administración, pues tú tienes que acatar esa orden inmediatamente y ya después de eso, ya entonces miras qué pasó, verificas entonces pues como cuál fue el motivo del cierre, pero en ese momento la decisión está tomada y tu establecimiento se debe cerrar, ¿cierto? Bueno, pasamos entonces a otro tema que es la extinción del acto administrativo, ¿cierto? De este se derivan entonces varios ítems. Entonces empezamos por
por el cumplimiento o la expiración. Entonces está la cesación y está la expiración. Cuando hablamos de cesación, se cumple la condición al plazo fijado. Y cuando hablamos de expiración, finaliza su vigencia por el paso del tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos por otro ítem es por voluntad de la administración, entonces es que se revoca, que eso significa es que se retira el acto por razones o oportunidad de legalidad, o cuando hablamos de derogación es porque ya pues como que el acto desaparece, ¿cierto? Pero acá en derogación solamente es para actos de carácter general, ¿cierto? Como son los reglamentos. Y por vía judicial, entonces hablamos es de anulación, pero acá se anula solamente es cuando el acto es ilegal y listo, entonces cuando el acto es ilegal. Y ya entonces con base en esto pasamos a una nulidad y una anulabilidad del acto, ¿cierto? Acá vamos a ver entonces cuáles son las causales de nulidad. Entonces tenemos la incompetencia, que un acto pues sea incompetente, que sea incompetente. ¿Cuándo es incompetente? Es que una persona, un ingeniero no puede realizar un acto realizado con las normas de tránsito, ¿no? A eso nos referimos cuando es incompetente, ¿cierto? Por desviación de poder, entonces actuar con fines distintos a los establecidos por la ley. Falsa motivación, cuando yo me invento pues como alguna, pues alguna dificultad que está pasando en la ciudad, en el departamento, entonces, y me la invento y, y genero un acto, ¿cierto? Falsa motivación, no existe una motivación para generarlo. Vicios de formas sustanciales, violación de normas legales, ¿cierto? Ejemplo, entonces, si un funcionario expide un acto sin tener atribución legal, el acto es nulo por incompetencia, lo que explicaba entonces ahorita. Existe entonces la motivación y desviación del poder. Entonces, cuando hablamos de motivación, estamos hablando que es la explicación de las razones de hecho y de derecho que justifican el acto. En algunos casos es obligatoria, ¿cierto? ¿Cuándo es obligatoria entonces esta motivación? Entonces, esta motivación es obligatoria cuando se revisa un acto previo, se limitan derechos fundamentales, intervienen órganos colegiados, ¿cierto? Y cuando hablamos entonces de una desviación del poder, ocurre cuando se persiguen fines personales, políticos o ajenos a la norma. Incluso, pues eso está en el documento, pero también pues está tipificado en el Código Penal, pues que esto no se debe hacer pues como refiriéndonos a los empleados públicos. Ejemplo, cuando una persona que hace parte de la administración quiere destituir a un servidor por razones políticas y no disciplinarias, o sea, generando campaña, por decirlo así, ¿cierto? Bueno, pasamos entonces a la revocación y anulación en el ordenamiento colombiano. Hablamos de una revocación directa que puede hacerla la misma administración, ¿cierto? Y esta revocación directa procede cuando es contraria a la ley, cuando afecta al interés público, cuando causa agravio injustificado, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para que exista una revocación? Entonces debe ser solicitada dentro de los 5 días siguientes, ¿cierto? Y dentro de los 5 días siguientes a la notificación o dentro de los 15 días desde su publicación. Entonces me notifican y tengo 5 días para hacer la revocación. Y lo publican, tengo 15 días. Y tenemos entonces la anulación, que solo puede decretarlo un juez y se da por ilegalidad manifiesta, ¿cierto? Bueno, entonces ya como para terminar todo lo de este video, quise pues realizar unas preguntas que surgen, o bueno, no que surgen, como resumir más este tema con unas preguntas, como dando la pregunta, la solución, y para que entonces nos quede un poco más claro sobre lo que es el acto administrativo, ¿cierto? Entonces,
tenemos una pregunta esencial que, ¿cómo podemos diferenciar el acto administrativo de un contrato estatal? Entonces el acto administrativo es unilateral, mientras que el contrato estatal es bilateral, obviamente. Un acto administrativo es una decisión que se toma, mientras que un contrato administrativo es bilateral porque se necesitan de las dos personas, la administración y el servidor pues que va a tomar ese contrato, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios entonces de identificación? ¿Cierto? Los criterios de identificación para identificar cuándo es un acto administrativo, entonces recuerden que entonces surge el criterio orgánico, el criterio material, el criterio formal, que son lo que conforma el acto, ¿cierto? Cada uno se despliega, en uno se despliega documentos, en otro es quien lo emite, en otro entonces qué efectos jurídicos tiene, y esto conforma entonces el acto administrativo. Puede entonces un juez emitir un acto administrativo, como mencioné al principio, un juez no emite actos administrativos, un juez emite sentencias, los actos administrativos solamente lo pueden hacer las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Y no el judicial. ¿Cuáles son entonces los elementos del acto? Entonces tenemos que está el sujeto, que está el contenido, que está la causa, que está la forma y que está su finalidad, ¿cierto? El sujeto es la persona quien lo emite, el contenido es cómo está ese acto pues diligenciado o formalizado, la causa es para qué emiten ese acto o por qué emitieron ese acto, la forma es su estructura y su finalidad es para qué se toma, o sea, cuál es la decisión que se va a tomar con este acto, ¿listo? Tenemos entonces qué tipos de contenido puede tener un acto, entonces recordemos que entonces puede ser natural, puede ser implícito, puede ser eventual, natural es de su propio acto, implícito es deducido y eventual son condiciones, modos o términos que pasan pues como su nombre lo dice, esporádicamente, ¿cierto? Cuando haya o son acuerdos de pago o cosas así referentes con él. ¿Desde cuándo produce efectos administrativos este acto? Desde su expedición hacia el futuro, ¿cierto? No tiene efectos retroactivos. ¿Cuál es su clasificación? Bueno, más que clasificación es como la diferencia que hay entre un acto simple y un acto complejo. Entonces recordemos que el acto simple solamente es un órgano y en el acto complejo se necesitan otros órganos, ¿cierto? En el acto colectivo entonces es aquel que en varias voluntades individuales se unen para formar una sola decisión, como por ejemplo el Congreso, el Consejo y todas estas corporaciones de varias personas. ¿Qué implica ante la ejecutoriedad del acto? Entonces que la administración pueda ponerlo por sí misma sin requerir autorización judicial previa. Lo vimos en clase, lo dije pues como empezando al inicio, la administración puede tomar actos administrativos inmediatos, no necesita esperar que llegue un juez, no necesita esperar la decisión de otra persona, ellos mismos pueden tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles son las formas en que se puede extinguir el acto administrativo? Por un cumplimiento de plazo o condición, por revocación o derogación o por anulación, ¿cierto? Pero entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de revocación o derogación es vía administrativa y cuando es por anulación sería vía judicial. Ya para finalizar entonces, recordemos que la diferencia de derogación y de revocación, entonces en derogación afecta a actos generales y en revocación afecta a actos particulares. Y ya entonces vicios y nulidad. ¿Cuáles son las causales de nulidad de un acto administrativo? Entonces, incompetencia del funcionario, violación de normas legales, vicios de forma, desviación de poder, falsa motivación. Y hablemos por último cuál es la desviación entonces del poder, que es cuando la administración usa su competencia para fines distintos, ¿cierto? Lo que decíamos pues ahorita, tengo una profesión y voy a tomar una decisión que no me compete porque mi profesión es ingeniero y yo no puedo tomar decisiones de la Secretaría de Tránsito, nada de eso, ¿cierto?
Listo, y ya entonces por último vamos a sacar entonces una conclusión de este documento y es entonces en sí qué es un acto administrativo. Entonces es un instrumento fundamental para la actuación del Estado dentro del marco del derecho. Su validez, su estructura y control son esenciales para garantizar el Estado de Derecho que somos, ¿cierto? Proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar una legalidad de la función pública. Un Estado que no regula sus actos con legalidad es un Estado que abre la puerta al abuso y a la arbitrariedad. Listo, con esto entonces terminamos el video. Muchas gracias. Espero que haya servido un poco este aporte. Y bueno, profe, muchas gracias por todo. Nos vemos el martes. Bye.